otra vez con una temática internacional muy interesante, ya que vamos a hablar del mercado inmobiliario de Estados Unidos en general y de Detroit en particular. Quien me acompaña es Eduardo Pérez Oliver. Muchas gracias por el tiempo. Al contrario, y como seguramente mucha gente te conoce, sabe lo que haces, igualmente siempre nos parece muy útil, antes de empezar, que le cuentes a quienes están viendo una breve historia profesional tuya y lo que haces en la actualidad. Bien, gracias por Bien. haberse acercado y hacer esta entrevista. Bien. Como para comenzar, les voy a contar que yo nací en Argentina, me fui a Estados Unidos hace 30 años, Okay. Llevo 30 años de mi vida, lo pasé en Argentina, 30 años en Estados Unidos. Cuando llegué a la ciudad de Miami, que es donde vivo desde entonces, la ciudad era prácticamente un pueblo que comenzaba a desarrollarse y a crecer hasta llegar a lo que hoy se conoce Bien. como uno de los centros turísticos más importantes del mundo y uno de los lugares donde permanentemente la gente busca vivir, a tal extremo que el estado de Florida, estado al cual pertenece la ciudad de Miami, ha pasado a ser el tercer estado en población en Estados Unidos, sobrepasando a Nueva York, que hasta el año 2015 había sido el tercero. Para Bien. orientarnos en la Sí, dimensión sí, sí, sí. de qué significa, Sí, sí. en Estados Unidos el estado más poblado es California, sigue Bien. Texas y luego el estado de Florida. Hoy vivimos en el estado de Florida aproximadamente 19 millones de personas y tiene una proyección de crecimiento de un 50% al 2030. No falta tanto, en 10 años vamos a hacer unos cuantos más. Interesante. Y antes de empezar a hablar del presente del mercado inmobiliario de Estados Unidos y de Detroit, mucha gente, a pesar que fue ya hace unos años atrás, tiene el recuerdo de la crisis de las hipotecas subprime, ¿no? Un breve comentario de cómo se desarrolló desde ese momento a la fecha, ¿no? Entiendo que fue algo excepcional para el mercado inmobiliario de allá, pero quien piense en invertir en Estados Unidos, a pesar que, repito, fue hace unos años, es un tema para analizar. Así que, sí, es un tema para tener en cuenta, sobre todo porque repercutió no solamente en Miami o en Florida o Estados Unidos, sino en el mundo entero. Exactamente, claro. ¿Por qué se llegó a esa situación? Sí. Si nos remontamos a cómo funcionaba el mercado inmobiliario y de préstamos hipotecarios en ese entonces, Sí. estamos hablando de que a partir del año 2004-2005 hubo un gran crecimiento inmobiliario, promocionado, entre otras cosas, por el fácil acceso al crédito. Bien. Sobraba dinero, y en ese sobraba dinero los bancos canalizaron a través de las inversiones inmobiliarias todo ese flujo de fondos. Eso hizo que los precios y las construcciones básicamente se desarrollasen de una manera fuera de lo habitual. Claro. Así llegamos al año 2007-2008, donde se produce la explosión de esa burbuja que uno llama inmobiliaria y en verdad tuvo más que ver con el tema de préstamos hipotecarios y el no poder hacer frente a lo que en ese entonces eran los precios de propiedades que habían caído a la mitad de lo que se estaban comercializando hasta ese momento. Eso llevó, por ejemplo, a que bancos en Europa o inclusive en Asia repercutiese todo el tema de los préstamos hipotecarios y llevase a una crisis internacional. Una crisis de la cual Estados Unidos fue uno de los primeros o el primer país del cual se recuperó, habiendo sido donde se originó. Claro. ¿Y la recuperación esa fue en general o se empezó a dar en algunos estados en particular? En algunos estados se dio más rápido que en otros, algunos estados también había impactado de una manera mayor. En el caso de Florida y concretamente en Miami había sido una ciudad donde el desarrollo inmobiliario fue muy fuerte. Se construyeron cientos y miles de unidades que salieron al mercado en estos años 2007-2008 y que la demanda no estaba en condiciones de absorberla o de finalmente hacer los cierres o las escrituras como se denomina en Argentina por esa caída brusca de los precios. Claro, entiendo. Y la referencia más inmediata para el argentino pensando en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos es Miami. ¿Cómo está en la actualidad ese mercado? Y para después ir a la oportunidad, entre comillas, que es
Detroit, pero Bien. antes que eso, comentar la actualidad de Miami en este momento en el ámbito inmobiliario, ¿no? Sí, para hacer una comparación entre lo que pasó en esos años Sí. 2007-2008 y lo que pasa ahora, Sí. donde, como en un momento comentaba, Sí. si se podía llegar a producir una Claro. situación similar, Sí. la realidad es que no. Ok. Porque en ese entonces, y si nos remontamos a cómo se vendían las propiedades en preconstrucción, Sí. el inversor hacía un pago de un 10% al momento de firmar el contrato de compra-venta, un 10% a los 30 o 45 días, y después el 80% restante cuando se terminaba la construcción. Como los desarrolladores aprendieron Claro. a través de la explosión de esa burbuja inmobiliaria, Claro. lo que hicieron en la segunda etapa, o en esta segunda etapa de construcción, de preconstrucción en Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Miami y sus alrededores, Sí. fue el cobrar a medida que se avanzaba la obra. Bien. Entonces el inversor, cuando llegaba al final de la obra, prácticamente ya había hecho todo el pago. Entiendo. No quedaba un 80% para pagar. Entiendo. Entonces, hoy no hay una exposición a préstamos Claro. que pueda llevar a una situación donde los precios caigan drásticamente. Más allá de que en verdad hay una sobreoferta porque se construyeron otros cientos y miles Claro. de unidades que salieron al mercado. Bien. ¿Cómo se encuentra hoy Miami en Sí. esta situación? Con precios que han llegado a su techo, Ajá. donde hoy la tendencia es algún ajuste hacia la baja, sin ser drástico, Sí. simplemente como consecuencia de una oferta Claro. y demanda, Claro. que le va a llevar aproximadamente unos 2 años hasta que se nivele. Entiendo. O sea que Miami hoy por hoy sería una inversión más conservadora, digamos. Sí, cuando nosotros presentamos las oportunidades en Miami Sí. o en otros lugares como Sí. recién mencionó el caso de Detroit, Sí. lo que decimos es que quien invierte hoy en Miami lo que está buscando es una rentabilidad emocional. Claro, Es aquel claro. que lo que busca es tener su apartamento frente al mar, Claro, en el piso entiendo. 25 Entiendo, claro. y poder ver las palmeras y aprovechar Claro. el buen clima. Claro, entiendo. Si eso lo lleva a una rentabilidad, la realidad es que Bien. hoy no lo encuentra en Miami y una Entiendo. capitalización tampoco. Pero no deja de ser un mercado atractivo Claro, entiendo. para aquel que está buscando un lugar de vacaciones Claro, o pensando entiendo. en un futuro a un mayor largo plazo. Como es uno de los motivos de tu presencia en Buenos Aires, es informar sobre Detroit. De que entiendo que hace en el 2013, si mal no recuerdo, fue un pico hacia abajo como ciudad. En el año 2013 la ciudad quebró. Claro, ok. Y ustedes lo empezaron a trabajar posterior, ¿cómo fue desde ese momento que quebró a la fecha, ¿no? La ciudad quiebra en el año 2013 Sí. y si nos remontamos a muchos años anteriores, había sido una de las 5 principales ciudades en Estados Unidos. Claro. Detroit es la ciudad donde Henry Ford y sus amigos Claro. Crearon el Forte. Claro. Allí estaban Dodge, Firestone y los nombres que hoy encontramos en la industria automotriz. Era o es la cuna del mercado automotor. Es la cuna Sí, del mercado automotriz. Claro. Y el motivo de que cayó en bancarrota, una breve explicación sobre eso, ¿por qué fue? Sí, Entiendo la que fue razón algo principal, general, o sea, la razón principal fue porque estas empresas automotrices trasladaron gran parte de su producción a China y a México. Y eso llevó a que una ciudad que tenía una población de aproximadamente 1.800.000 personas, Sí. se transformó en una ciudad en la cual se fueron más de 1 millón de personas. Claro, entiendo. Una ciudad que tiene una dimensión, para ponerlo en términos de Argentina, Sí. superior a la superficie de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hoy viven aproximadamente 700.000 personas. Mira. Eso llevó a que la ciudad no pudiese Claro. tener los fondos suficientes Sí, para sí, mantener sí. la ciudad. Sí, Lleva a la bancarrota al año 2013 y sale de la misma en el 2014. Bien. Eso significó el aporte de miles de millones de dólares por Claro. parte del gobierno federal y del Claro. gobierno del estado de Michigan Bien. para relanzar la ciudad, que es lo que se hizo a partir de ese entonces. Entiendo. Y en este momento es un perfil de oportunidad y en ese sentido, ¿qué tipo de valores se manejan? ¿Cuáles son la rentabilidad, etcétera? Es muy extraño lo que pasa en Sí. Detroit. Sí. Uno puede encontrar propiedades de $999, de 10.000, de 20.000, de 30.000 y así siguiendo. Okay. ¿Qué pasa con todas esas propiedades o con gran parte de Sí. esas propiedades? Finalmente terminan siendo compradas por la ciudad de Detroit, las demuele Sí. y las convierte en un jardín. Ah. ¿Por qué razón? Sí.
porque como recién comentábamos, es una ciudad que perdió más de 1 millón de personas. Si algo sobra en Detroit son propiedades, y muchas de ellas están en muy mal estado, tan mal estado que están quemadas y vandalizadas en algunos barrios. Eso ha llevado a hacer un relanzamiento inmobiliario de la ciudad, a que ciertas áreas crezcan mucho más que otras, y a que se valoricen en una proporción similar. Así, por ejemplo, en el último año ciertas áreas de Detroit, las propiedades se han valorizado más de un 15%. Entiendo. O sea que el inversor que podría tener una participación allá, digamos, la ficha de ingreso es muy baja en comparación con otros mercados, digamos. Sí, es muy baja, tan baja que dentro de una franja que va entre los 60 y 75 mil dólares, puede comprar allí una propiedad alquilable de 3 dormitorios, un sótano, jardín adelante, jardín atrás, y obtener una rentabilidad aproximada de entre el 8 y el 10% anual, y una capitalización, como mencionábamos, que en el último año fue de un 15%. Bien, y en relación a las barreras de ingreso para el extranjero, entiendo que hay una visa para el inversor que puede... Aquel que busca tener una posibilidad de vivir legalmente en Estados Unidos, hay un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina que le da la posibilidad de obtener una visa que se denomina E2, que es una visa de inversor, que la puede obtener, por ejemplo, haciendo inversiones inmobiliarias. Entiendo. Y lo que respecta a los impuestos para el inversor que quiere hacer algo allá, ¿es significativo? ¿No es un volumen importante para este análisis? Si lo comparamos con los impuestos que un argentino está acostumbrado a pagar en Argentina, es mínimo. No es significativo. Entiendo. Y en relación a lo que se viene, o sea, lo que es puntualmente Detroit, entiendo de que la curva ascendente va a ser por varios años. Sí, hoy los precios en Detroit están a menos de la mitad de lo que alguna vez estuvieron. Así que hay un recorrido de capitalización sumamente atractivo para los próximos años. Bien. ¿Y hay empresas importantes que están instaladas ahí, digamos, el ámbito laboral, por así decirlo? Sí, más allá de las empresas automotrices que mencionábamos, luego de la salida de la bancarrota, Detroit lo que ha buscado es posicionarse como un centro de tecnología. Así se instalaron en Detroit compañías como Google, que está desarrollando el auto sin conductor, la gente de LinkedIn, WeWork ha abierto allá instalaciones de oficinas de coworking, está Microsoft y otras que están llegando en todo lo vinculado con empresas de tecnología para transformar a Detroit en un mini Silicon Valley en el noreste de Estados Unidos. Qué bueno. Y pensando en el ámbito social, debe haber muchos millennials en este sentido, claro. Hoy Detroit es una ciudad que está atrayendo a millennials vinculados con la industria de la tecnología. Bueno, Eduardo, muy interesante. Después, como decía antes, quien quiera profundizar va a hacer el contacto directo con ustedes, así que, pero desde por sí es un puntapié inicial para mostrar la oportunidad que hay puntualmente en Detroit. Así que gracias y será hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Eduardo, ahora sí. Un gusto.